Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Nos encontramos de vuelta en una teoría de análisis matemático 1 para la UTN. La última teórica finalizamos con los contenidos de la guía de trabajos prácticos número 1, que es sucesiones numéricas. La idea de hoy es comenzar con los contenidos correspondientes a la guía de trabajos prácticos número 2, titulada Límite funcional. O sea, nos sigue apareciendo la palabra límite porque vamos a seguir trabajando el concepto de límite, solamente que ya no trabajando sobre las sucesiones exclusivamente, sino sobre cualquier tipo de función de variable real, ¿sí? Entonces eso va a dar lugar a algunas posibilidades que hasta ahora no eran viables cuando la variable era natural. Muy bien, vamos a sintetizar la idea de una manera bien conceptual. Nos interesa determinar qué ocurre con el valor de la y en una función y igual f de x cuando x es cada vez más próximo a un valor determinado x igual x0 en una primera instancia, ¿sí? Es decir, nos interesa saber qué ocurre con la y en una función a medida que la x se acerca cada vez más a un punto del eje x o de la recta real. Y entonces vamos a introducir la idea de forma gráfica y bien dinámica sobre el GeoGebra, así que vamos a pasar al GeoGebra donde voy a tener representada gráficamente la función y igual x al cuadrado. Esta función, que la estamos viendo graficada acá, bueno, acá está la ecuación presente y vamos a rescatar algunas cositas importantes. Lo que tengo acá marcado o destacado sobre el eje x es un valor de x próximo a 2, ¿sí? Al mismo tiempo tengo destacado un punto sobre la gráfica de la función, no cualquier punto, sino el que corresponde justamente a este valor de x cercano a 2, y el valor de y correspondiente a ese punto, es decir, el valor de la función en este valor de x. O sea, esta es la x y esta es la y, relacionadas a través de esta función que es x al cuadrado. Lo que yo voy a hacer es ir moviendo este valor de x, desplazándolo hacia el 2. Es decir, va a ser un valor de x que se va a estar acercando al 2, en particular desde la izquierda, ¿sí? Porque va a estar acercándose a través de valores que son más chicos que 2. Vamos a ver ese movimiento sobre la x, cómo impacta en estos otros elementos. Bueno, lo que vemos, por supuesto, es un bucle, ¿no? Es una x que repetidas veces intenta acercarse a x igual 2, ¿sí? Se va acercando cada vez más a x igual 2 desde la izquierda. Lo que vemos es que cuando x se acerca a 2 o desde la izquierda, perdón, eso provoca un movimiento sobre el punto de la gráfica de la función que se traduce en un movimiento sobre el eje y del valor de la función, que a medida que x se acerca a 2 desde la izquierda, claramente la función se está acercando cada vez más a 4. ¿Sí? Y esa es la primera lectura importante que tenemos que hacer. En esta función, cuando x se acerca a 2 desde la izquierda, la función, la y, se acerca a 4. Vamos ahora a repetir este análisis, pauso la animación, pero tomando acercamientos desde la derecha y no desde la izquierda. Entonces voy a ocultar un poquito estos elementos y vamos a activar los que están vinculados con acercamientos a x igual 2 desde el otro lado. Acá tengo entonces un valor de x próximo o cercano a 2, pero a su derecha, y voy a provocar que esto se vaya moviendo, acercándose a x igual 2 desde la derecha. Bueno, una vez más, este acercamiento de la x hacia el 2 desde la derecha provoca un movimiento del punto del gráfico de la función, que se traduce en un acercamiento sobre el eje y a un valor de y que es y igual 4. ¿Sí? Voy a habilitar todo ahora para que se vean ambos acercamientos en simultáneo. Había ocultado sin querer la ecuación de la función. Entonces acá lo que tenemos es en simultáneo
ambos acercamientos de x a x igual 2 por izquierda y por derecha y sus consecuencias sobre el eje y, donde en ambos casos el acercamiento es a y igual 4. Bien, bueno, vamos a volver al Power para poder darle un poquito de estructura a esto que acabamos de observar. Observaciones a partir del GeoGebra sobre esta función y igual x al cuadrado. A medida que x se acerca a x igual 2 desde la izquierda, o se dice matemáticamente hablando por izquierda, y se aproxima claramente a 4. Y eso lo vamos a expresar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda, es la interpretación que le damos a este exponente que es un menos, ¿sí? Eso significa que x se acerca a 2 desde la izquierda, es decir, a través de valores que son más chicos que 2, de la función x al cuadrado es 4. Y de manera similar, cuando x se acerca a x igual 2, desde la derecha o por derecha, la y también se aproximaba a 4, son las dos cosas que observamos. Bueno, eso lo expresamos de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 2 por derecha, de x al cuadrado, es 4. Es decir, el resultado de un límite, que en este caso es el 4, es, si existe, el valor de y al cual nos acercamos cuando la x se aproxima o tiende al valor indicado debajo de la palabra límite. ¿Bien? De acá surge un teorema y da la existencia de los límites laterales. Digamos que siendo L un número real, vamos a decir que el límite cuando x tiende a x0 de una función f de x es L, cuando se cumple lo siguiente. Cuando el límite, cuando x tiende a x0 por izquierda, es L, y el límite cuando x tiende a x0 por derecha también es L. Es decir, para que exista el límite cuando x tiende a un número de una función, es necesario que al acercarnos por izquierda o por derecha a ese valor de x, la y tienda a un mismo valor. ¿Sí? Si hacemos una lectura inversa, digamos, o contrarrecíproca de esta proposición, podemos decir que si el límite cuando x tiende a x0 por izquierda en una función es distinto al límite cuando x tiende a x0 por derecha en esa misma función, entonces podemos afirmar que el límite cuando x tiende a x0, a secas, de esta función no existe. ¿Bien? Es decir, cuando expresamos límite para x tendiendo a x0 y no indicamos específicamente por izquierda o por derecha, de alguna manera implícita estamos haciendo referencia a ambos acercamientos simultáneos. ¿Sí? Si yo digo que el límite de una función es 4, significa que cuando me acerco por izquierda o por derecha a ese valor de x, en ambos casos me estoy acercando al 4. ¿Sí? Bueno, volviendo al ejemplo anterior entonces, como vimos que el límite para x tendiendo a 2 por izquierda de esa función era 4 justamente, y cuando me acercaba al 2 por derecha también el límite era 4, podemos entonces asegurar que el límite cuando x tiende a 2, a secas, de x al cuadrado, que es la función con la que estábamos trabajando, es 4. Alguno estará diciendo, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre reemplazar la x por 2 y hacer todo esto del límite? Bueno, ahora con los próximos ejemplos vamos a ir observando algunas diferencias, ¿sí? Otros ejemplos. Vamos a pasar al GeoGebra y vamos a trabajar con la función cuya ecuación presento ahí, una función racional, y igual x al cuadrado menos 9 dividido x menos 3. Bueno, acá tenemos la función graficada, es la gráfica de esta función racional. Claramente x igual 3 es un valor que está fuera del dominio de esta función, y por eso a la altura de x igual 3, si se fijan, tenemos un agujerito, un punto ausente en la gráfica. Bien, voy ahora a dar play a la animación para ver simultáneamente los acercamientos a x igual 3, que justamente es el valor al que me interesa trabajar, tanto por izquierda como por derecha, en x, y ver qué es lo que ocurre sobre el eje y. Bueno, vemos claramente que cuando nos acercamos a x igual 3, tanto por izquierda como por derecha, en ambos casos, sobre el eje y,
se provoca un acercamiento bien clarito a i igual 6. ¿Estarán todos de acuerdo? Entonces, de esa forma, vamos a elaborar alguna conclusión en el Power. Observamos que el límite cuando x tiende a 3 de esta función f de x es 6. ¿Sí? Es lo que visualmente pudimos concluir recién. Vale observar también que, como dije hace un ratito, la función en x igual 3 no está definida. El 3 está fuera del dominio de esta función. Ahora, sin embargo, el límite sí existe. El límite claramente existe y es 6. Digo esto porque, bueno, para que quede en claro que no hay ninguna correlación entre la existencia del límite y la existencia de la función en un mismo punto. Porque el límite habla de qué ocurre cuando x se acerca a un determinado valor. Sin embargo, cuando hablamos de la función en un punto, es qué ocurre cuando x toma ese valor. No es lo mismo acercarse a un lugar que estar en ese lugar. ¿Sí? Y es la diferencia fundamental que tenemos acá desde lo conceptual, involucrando la idea del límite en una función. ¿Bien? Se pueden dar todas las combinaciones. Funciones donde el límite en un punto existe y la función también, o que el límite existe y que la función no, o que el límite no exista y la función sí, o que no exista ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Eso depende de las propiedades intrínsecas de la función y no hay ninguna, insisto, relación entre una cosa y la otra. Son dos hechos totalmente independientes. Seguimos. Vamos a presentar otro ejemplito y voy a poner acá una ecuación de una función muy especial porque gráficamente produce un comportamiento muy especial, ese que estoy mostrando ahí, y igual 1 sobre 1 más e a la 1 sobre x, función que claramente no está definida en x igual 0. Bueno, vamos a pasar a GeoGebra a ver cómo es su gráfica. Bueno, acá tenemos la gráfica de la función. Es una gráfica, me estoy enfocando cerca de x igual 0, que es donde me va a interesar determinar el límite. Una gráfica bastante especial, presenta una interrupción que no es muy común en funciones que no son por tramos. Esta función no está definida, dije, en x igual 0. No coloqué dos agujeritos en estos extremos porque, bueno, no quería que haya tantos elementos visuales como para poder enfocarme mejor en lo que me interesa, pero correspondería colocarlos, ¿sí? Y vamos a acercarnos entonces a x igual 0, tanto por izquierda como por derecha, a ver qué es lo que ocurre. Bien, vamos a analizar por separado. Vamos a empezar mirando el comportamiento de la x que se acerca a 0 desde la izquierda, ¿sí? O sea, sigan la manito en la pantalla. Entonces, si yo reflejo ese movimiento sobre la gráfica, es este punto que se va moviendo así. Y si analizo el comportamiento de la y, correspondiente a este movimiento del punto, vemos acá un valor de i que claramente se está acercando a 1. Estarán todos de acuerdo en eso. Cuando presto atención al otro lateral, cuando x se acerca al 0 desde la derecha, bueno, este movimiento de la x roja se refleja en este movimiento del puntito azul sobre la gráfica de la función, que provoca un movimiento sobre el eje y de este puntito que se está acercando claramente al 0. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando me acerco al 0 por la izquierda en x, en la y me acerco a 1. Y cuando me acerco al 0 por la derecha en x, en la y me acerco a 0. ¿Sí? Lo vemos un par de veces más y pasamos al Power. Bueno, observamos lo que acabo de decir, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función es 0. Y límite cuando x tiende a 0 por izquierda de esta función es 1. Entonces, por el teorema que enuncié hace un par de filminas, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe, porque los laterales no coinciden. Para que un límite exista, los laterales tienen que existir y dar lo mismo. Vamos a un ejemplo más. Vamos al GeoGebra ahora a trabajar con la función y igual 1 sobre x. Bueno, acá tenemos graficada la función y igual 1 sobre x, una función que claramente presenta una asíntota vertical en x igual 0 y una asíntota horizontal en y igual 0. A propósito, cambié la escala. Fíjense que la escala sobre el eje Y es muy diferente a la escala tomada sobre el eje X, ¿sí? Para que algunas observaciones queden más claras.
Vamos a animar entonces qué es lo que ocurre cuando nos acercamos a x igual 0, otra vez, tanto por izquierda como por derecha. Bueno, fíjense que tanto cuando me acerco por izquierda como por derecha, acá el comportamiento en términos de la i no es de querer acercarse a algo muy concreto. Por ejemplo, si me acerco al 0 desde la izquierda, el puntito se va moviendo de tal forma que se cae en una especie de abismo y eso provoca que la i, más que acercarse, se esté alejando cada vez más con intenciones de, si queremos hablar de acercarse a algo, sería hacia el menos infinito, que es lo que está muy lejos hacia abajo en este eje real. Y si observamos el comportamiento de la x acercándose al 0 desde la derecha, bueno, pasa lo mismo, solamente que en este caso la i se dispara hacia el más infinito. Fíjense que el valor de i, cuando más cerca estoy del 0, más se dispara hacia el más infinito. O sea que acá tenemos un comportamiento un poco distinto de la i cuando x se acerca a 0. Vamos a ver esto cómo lo dejamos escrito. Observamos entonces que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función es más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda en esta función es menos infinito. Concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe, pero ojo, no es que no existe porque estas cosas me dieron infinitos con signo distinto, es sencillamente porque el infinito no es un número real. En realidad, individualmente hablando, ninguno de estos dos límites laterales existen, porque dan por resultado algo que no es un número, ¿sí? Si los dos laterales no existen, por supuesto que el límite en cuestión tampoco va a existir. Ahora, para diferenciar un poco esta situación de la que presentamos en el ejemplo anterior, donde los laterales sí existían pero no coincidían, en estos casos en los que los laterales dan algún tipo de infinito, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es infinito. Es un abuso de notación para facilitar un poco la comprensión del tema. Técnicamente hablando, el límite no existe, pero si lo expresamos de esta manera, queda mucho más claro qué es lo que está pasando, y además nos está hablando de la presencia de una asíntota vertical en ese valor de x, ¿sí? Bien, otro caso a estudiar. Hasta ahora mantuvimos algo constante y fue que la x siempre se estuvo acercando a un determinado valor numérico, a un punto de la recta. También se nos puede indagar acerca del comportamiento de una función a medida que x toma valores tendientes al más infinito o al menos infinito, lo cual sería un comportamiento más parecido al que trabajamos con las sucesiones, donde n siempre tendía a infinito. Bueno, vamos a trabajar sobre la misma función con la que trabajamos recién, pero desde otro punto de vista. Bueno, acá tenemos la función graficada. Volví la escala a la normalidad. Tenemos resaltado un valor de x, 3 y pico más o menos, el punto en la gráfica correspondiente y el valor de y correspondiente, que es este f de x, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora entonces es analizar qué ocurre cuando x tiende al más infinito, es decir, cuando este punto sobre el eje x yo lo desplazo hacia la derecha en forma indefinida. Vamos a ver cómo se traduce eso en el movimiento sobre el eje y. Bueno, lo que estarán viendo es que a medida que x se desplaza hacia el más infinito, sobre el eje y tengo un movimiento bien clarito de aproximación a y igual 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo vemos un poquito más. Bien. Y vamos a ver ahora entonces qué es lo que ocurre con el otro movimiento que puede llegar a ser x en términos de querer acercarse hacia un infinito. Es decir, qué pasa cuando x o tiende hacia el menos infinito, que sería moverse en la dirección contraria, ir hacia la izquierda todo lo posible. Bueno, ahí tenemos entonces un punto que se está disparando hacia el menos infinito y su consecuencia sobre el eje y, que es un valor de la función que claramente se está acercando cada vez más también al 0. Bien, son las dos observaciones que hacemos sobre este comportamiento en esta función. Volvemos entonces al power.
observamos que el límite cuando x tiende a más infinito en esta función es 0, y también el límite cuando x tiende al menos infinito en esta función es 0. Y hago una aclaración importante acá. Acá lo que acabo de calcular son dos límites totalmente independientes, ¿sí? Noten que no es lo mismo tener un más acá que tenerlo en forma de exponente. La lateralidad en estos límites donde la x tiende al infinito no tiene sentido, es absurda porque el infinito no es un punto de la recta, no es un lugar concreto al cual yo podría llegar. Entonces no puedo hablar de acercarme al infinito desde la izquierda o desde la derecha porque sería ridículo, ¿sí? Entonces, en este tipo de límites, donde la x no tiende a un número, sino que tiende a alguno de los dos infinitos que hay, no hay más posibilidades, no se aplica el concepto de límite lateral, ¿sí? Acá tengo dos límites totalmente independientes donde casualmente ambos existieron y absolutamente de casualidad los dos dieron lo mismo. Si este hubiese dado 0 y este hubiese dado 1, no habría ningún problema y seguirían siendo dos límites totalmente independientes. ¿Sí? Entonces, lo aclaro por escrito, no son límites laterales. Cuando x tiende a algún infinito, no tiene concepción la lateralidad. ¿Bien? Así que, resumiendo, tipos de límites que vimos desde un punto de vista gráfico y que existen. Límite finito de variable finita hace referencia a un límite cuyo resultado es un número L y donde la variable x tiende a un número x0. ¿Sí? Límite infinito de variable finita es cuando el límite da por resultado infinito, pero la variable x tiende a un número finito x0. Límite finito de variable infinita, que es lo que nos pasó en el último ejemplo, cuando el resultado del límite es un número real, como fue el 0 recién, pero la variable x tiende a alguno de los infinitos. Pongo infinito en general, indicando cualquiera de las dos posibilidades. Y el último caso, que no presenté ningún ejemplo, pero podría darse tranquilamente, es enfrentarnos a un límite infinito, o sea que el resultado sea algún infinito, de variable infinita, es decir, cuando x tiende a el más o el menos infinito. Estos son los 4 tipos de límites que existen como para darle una especie de clasificación. Y lo que aprendimos por ahora es a calcularlos a ojo, a partir del gráfico, o bien armando una tablita de valores que, bueno, van a ver que es un mecanismo diferente, más numérico, que no requiere gráfico, pero sí lleva bastante tiempo. En la próxima clase vamos a comenzar con el cálculo analítico de un límite, es decir, cuando nos presentan el límite de una función, cuando x tiene un determinado valor, cómo hacer para resolverlo sin tener que depender del gráfico de la función, ¿sí? Resolverlo en forma exacta y analítica. ¿Bien? Bueno, con esto pueden resolver de la guía de trabajos prácticos número 2 hasta el ejercicio 11, inclusive. Acuérdense de dirigir todas las dudas que tengan al foro. Y si tienen dudas sobre la teoría, me la pueden preguntar a mí a través de la mensajería privada. Muy bien, saludos chicos.